Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al senador Germán Martínez Cáceres, un hombre con una larga trayectoria política, con experiencia legislativa, partidista, de gobierno, y nos da mucho gusto recibirlo. Hoy, senador independiente de este grupo llamado Plural en el Senado. Senador Martínez, gracias de verdad por estar con nosotros. Al contrario, gracias Leonardo, a don Víctor y a don Enrique. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Enrique Quintana, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Leo. Germán, bienvenido como siempre. Gracias. Don Víctor Piz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leonardo, Enrique. Senador Germán Martínez, bienvenido a esta silla roja, gracias. Gracias, gracias. Pues hay muchos temas en la agenda, senador. Tenemos muchos verdaderamente con focos rojos o con alertas en la vida política nacional. Está el tema, yo creo que empezaremos por ahí, que es el tema delicado, grave de la seguridad en Michoacán, su estado. Pero hablaremos también pues de la consulta ciudadana y hablaremos del Senado de la República y de la reforma electoral que ahora el presidente anuncia amenazadoramente todas las mañanas, y en general del gobierno y la situación política del país. Pero si le parece bien, querido Germán, podemos empezar con la que desde fuera o desde el centro del país vemos como una situación grave, crítica, de deterioro en las condiciones de seguridad ciudadana en Michoacán. Por favor, senador, si es tan amable. Sí, la verdad, Leonardo, me duele mucho la violencia en mi tierra. Y esto es un poco como cuando pasa una desgracia con un vecino o con alguien que no conocemos. Cuando le llegan a uno cerca, le duele a uno más. A mí me duele mucho lo que pasó en San José de Gracia, los periodistas de Zitácuaro, la muerte del alcalde de Aguililla y su asesor, y ahora unos muertos en Sinapecuaro, Michoacán. Y por ahí quiero empezar, por lo del dolor. Parece indoloro este gobierno, parece que no se conduele este gobierno, y esa es la primera condición para combatir a la delincuencia. La primera condición es que le duela al gobierno los muertos, la violencia, que se conduela. El fiscal general de la República, como se condolió con su hermano, es un dolor aceptable, entendible, pues se debe condoler con los muertos de otras familias y, por lo tanto, ir por los responsables y no permitir la impunidad. Sin del dolor va a ser difícil que se combata el crimen. El obradorismo llegó al poder porque se condolió con muchas muertes antes y con muchas desapariciones, y porque se condolió con los muertos de Ayotzinapa. Ahora le toca condolerse con estos muertos y evitar que las desapariciones forzadas o el secuestro llenen el territorio de una desolación terrible. No hay condenas por desapariciones forzadas en este país, y el fiscal no quiere participar en la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, y me puede dar fe el subsecretario Encinas. La verdad, se está haciendo un abuso de la prisión oficiosa, y se está haciendo un abuso de la justicia en los medios, en las mañaneras. El presidente dice que se acaba el crimen. Se acaba cuando están en la cárcel los responsables, y se acaba cuando regrese la paz y no el miedo a las calles y a las plazas de Michoacán. Michoacán está lleno de miedo. Senador, ¿y qué pasó con esa condolencia que condujo al obradorismo al poder y al respaldo mayoritario en las urnas en el 2018? Porque
pues todos hemos cuestionado esta estrategia de seguridad, esta como retracción de las Fuerzas Armadas y del orden para combatir el tráfico. Pareciera que esa condolencia o ese dolor colectivo pues quedó en la promesa y el discurso de campaña, Germán. Yo creo que el gobierno de México, la 4T, le tiene miedo a usar las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, no me refiero a los militares o a la Marina, la fuerza pública en general, la Guardia Nacional, debe ser usada en el marco de la ley y de respeto a los derechos humanos, pero debe ser usada. No debe haber temor, hay legitimidad para usar la fuerza pública en contra de la delincuencia y en favor de las víctimas. No estamos hablando de venganza, ni estamos hablando de masacres, ni estamos hablando de ordenar pegarle a la delincuencia a tontas y a locas. Estamos hablando de inteligencia, de coordinación, de esfuerzos entre distintas esferas de gobierno. Yo veo que está tomando carta de naturalización y esto es muy peligroso, que los muertos son de Michoacán o de Guanajuato o de Jalisco o de Zacatecas o de Tamaulipas y que las fronteras territoriales ya son fronteras para impunidad de los delincuentes. No, debe haber una estrategia sobre todo el territorio nacional y sobre delitos perfectamente medibles. Yo iría por la extorsión y por el secuestro, el levantón o la desaparición forzada de personas, como se dice. Esos delitos deben acabarse puntual y rápidamente. Y por otro lado, no se ponen de acuerdo en Morena para legalizar la marihuana, que dijimos que era un paso para pacificar al país. No, aún con sentencia de la Corte obligando a negociar y a votar una reforma en materia de marihuana, del derecho a marihuanear, tal cual, solo la hemos votado en comisiones y el puritanismo y el conservadurismo de la mayoría impide que esto se apruebe. Enrique Quintana, por favor. Germán, una narrativa frecuente ante hechos como los que describía Leonardo es que se trata de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Y pareciera que cuando es así, hay una cesión de responsabilidad. Ya no es el Estado el que actúa y genera las masacres, sino ahora chocan grupos del crimen organizado. ¿Cómo encuentras tú esa narrativa que también se está volviendo recurrente en las mañaneras y en las versiones oficiales, casi como una justificación? Pues ahí que se maten entre ellos es su pleito y su problema. El gobierno pues se está cuidando que a los buenos no les pase nada. Pareciera ir hacia allá esa narrativa. ¿Cómo la ves? Tiene razón, Enrique, y ese asunto me faltó subrayarlo. No es de recibo. Eso que viene diciéndose desde hace tiempo también no es nuevo y eso es un recurso fácil. Decir, son delincuentes y tienen permiso de matarse. Así de absurdo. ¿Tienen permiso de matarse? No. Son personas en primer lugar. Son hombres y mujeres que son víctimas de la violencia. Si se dedican a algún ilícito, deben estar en la cárcel, no deben estar afuera. Y si no se dedican a un ilícito, pues deben estar vivas. Y la verdad, la 4T está abriendo tumbas, primero por la pandemia con López-Gatell y ahora con la violencia por su ineficacia y por su temor a usar la fuerza en el marco de la ley del respeto a los derechos humanos. Nunca diré otra cosa, siempre lo adjetivaré. La fuerza pública sí, con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos. Por eso no me gusta militarizar, por eso no me gusta que sea una fuerza indiscriminada. Pero la ausencia de la fuerza legal y respetuosa de los derechos humanos permite que haya cualquier disparo, cualquier intercambio de balas en cualquier plaza pública de nuestro país. Y yo creo que el Estado lo único que debe hacer
es liberarnos del miedo. Y hay miedo en Michoacán, hay miedo en Cancún, en el aeropuerto, se cae un anuncio y todo el mundo corre. Eso es donde se mide la verdadera eficacia de un buen gobierno, en ahuyentar el miedo, porque hay una fuerza legítima que me protege, que protege mi patrimonio, que protege mi libertad y que protege, por supuesto, mi vida. Creo, senador, que tocas un punto bien sensible, porque este sentimiento y esta sensación se extiende por zonas y territorios de la República Mexicana. El miedo se extiende y se contagia en muchas zonas, porque esas condiciones de seguridad a las que te refieres van en detrimento, van en franco deterioro. Y tú ya citaste un número de estados, pero decías, y me parece con precisión, este discurso, esta narrativa a la que se refería Enrique, que está presente en la administración pasada y en la anterior, pero este gobierno y este presidente, cuando llegó al poder, venía de criticar esa narrativa, de acusar a Calderón y de acusar a Peña de que pues los dejaban matarse porque eran entre ellos. Y hoy estamos, no sé si igual o peor que como estábamos antes, Germán. Este sexenio acabará peor que los dos anteriores. Al paso que vamos, al ritmo que vamos, a la tendencia criminal y sangrienta que vamos. Acabará peor de no dar un golpe de timón claro en materia de seguridad, en materia de homicidios, en materia de feminicidios y en materia de periodistas muertos. El mecanismo para dar seguridad a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos no está sirviendo de nada. Los dos periodistas de Zitácuaro, la tierra de Manuel Buendía, que también lo mataron y que algo ha de saber Manuel Barlet de ello, ahí fue un mensaje contra la libertad de expresión. No solo ya es un tema de delincuencia organizada que debería atacar el fiscal, sino ahí hay un mensaje para silenciar y para meter miedo a donde nace la democracia, que es la libertad de expresión. Por eso es doblemente grave matar, asesinar a un periodista en cualquier parte en Tijuana, en cualquier parte de la República, pero concretamente los dos de Zitácuaro tienen un mensaje de silenciamiento y eso lo debemos condenar una y otra vez, y merecería que lo condenara con categoría, con dignidad, con humanismo y con dolor el presidente de la República. Que no ha sucedido, tristemente. Todos los meses tenemos colegas y compañeros que ejercen profesionalmente en periodismo y que son muertos de forma violenta. Víctor Piz, por favor. Sí, al grado de que México ya se considera el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, fuera de considerar las zonas en conflicto bélico. Pero dice el senador Germán Martínez esta semana que al diablo con la revocación, que López Obrador se dedique a pacificar Michoacán, aludiendo a estos casos, San José de Gracia, Sinapecuaro, que se aclare el asesinato del alcalde de Aguililla, de los dos periodistas de Zitácuaro. Primera pregunta, Germán, ¿equivoca el presidente las prioridades al estar con todo metido en el tema de la revocación? Y una derivada de ese tema, ¿no votar será la manera más efectiva de manifestar el descontento contra el gobierno? ¿No sería mejor manifestar este descontento en las urnas? Cuando yo veo un anuncio del presidente en el periférico o en la carretera a Morelia, un anuncio del presidente que no está solo, pues en Michoacán ya no van a ir a votar 600 muertos. Cuando veo un anuncio y una tumba abriéndose para una persona asesinada, pues por supuesto que las prioridades no están en orden. Debe ser combatir el delito y pacificar al país y no levantar fotografías del presidente por todo el país. Segundo, yo soy un convencido de que debemos ejercer la virtud cívica de ir a votar, por supuesto, de ir a votar en las elecciones donde hay competencia real, donde hay... en la época de López Portillo, en el 76, solo fue López Portillo solo. No había nadie más.
no hay una competencia real. Este es un ejercicio de calentamiento de las estructuras de Morena para la elección del 2024. Y un aplauso al presidente, un concurso, mejor dicho, de aplausos al presidente entre los gobernadores. Van a buscar qué gobernador, y aquí, ojo, Claudia Sheinbaum, no vayas a fallar. Eso le están diciendo, un concurso de aplausos, a ver quién porcentualmente, proporcionalmente, lleva más gente a votar en favor de López Obrador, de todos los gobernadores de Morena. Yo digo algo de aritmética. Obtuvo 30 millones de mexicanos que votamos por él, yo entre ellos, 30 millones. En las elecciones intermedias, 15 millones. Anaya obtuvo 12 millones. Llevaron 11 millones de firmas los de Morena para este ejercicio. Y José Antonio Meade sacó 9 millones de votos. Cualquier número abajo de ese, en términos absolutos, en todo el país, será una derrota. La derrota está garantizada, pero él va a hacer un concurso de sus fieles para ver qué estado le da porcentualmente más aplausos. Esa la leyó muy bien Félix Salgado, se fue renunció al Senado y se fue a hacer campaña. Esa la lee muy bien Mejía, el subsecretario de Seguridad que se fue a hacer campaña. Esa la están leyendo muy bien los gobernadores, por eso le ponen letreros del presidente por todos lados. La verdad tiene además un apunte final, esa revocación tiene una sentencia de muerte para el Instituto Nacional Electoral. Le van a echar la culpa al Instituto Nacional Electoral de quienes no participaron. Es decir, tú, como tantos otros, pronosticas baja por participación ciudadana, no hay interés. Están movilizando muchísimos recursos, Germán, espectaculares, letreros, bardas, campañas de los funcionarios, sí de los gobernadores, pero ya vimos también alcaldes y presidentes municipales haciendo campaña en favor del presidente. Hay una movilización brutal en el país. Ojo, sin una sanción jurídica por parte del tribunal, está pendiente ahí, y cuando salga a decir que no se vale, pues de todos modos ya hicieron la campaña y ya se gastaron miles de millones en los espectaculares. Pero tú pronosticas una baja participación ciudadana y entonces vendrá una factura contra el INE. Yo creo que no le llega a los votos de Meade, va a sacar menos votos que Meade, es mi pronóstico, que va a atacar al INE porque no colocó muchas casillas. Todo este dineral que se están gastando se lo debieran haber dado al INE para poner casillas en todos lados. Yo saldré de mi casa a votar a pie ese día. Yo no voy a ir a buscar en la computadora donde me corresponde. Si la casilla está en el lugar donde tradicionalmente voto, voy a ir a votar. Si no, es culpa de Hacienda que no le dio los recursos que pedía Lorenzo Córdoba. Si no, es culpa del gobierno que está gastando en espectaculares y no está gastando en colocar casillas donde tradicionalmente estaban. Yo sí voy a ir a cumplir con mi deber ese día. Saldré de mi casa caminando. Si encuentro la casilla, voto, y si no, no voy a votar. Hay quien dice que participar es hacerle el caldo gordo al presidente. ¿Qué dices? Pues tienen razón, no hay competencia. Yo, por virtud cívica que un político debe exhibir, insisto que saldré, y si encuentro mi casilla en donde tradicionalmente siempre he votado, entonces votaré. Pero claro que respeto, y yo creo que tiene razón. Claro. Enrique, por favor. Algunos señalan, Germán, que el hecho de que la oposición no haya lanzado una campaña activa para poder reflejar en las urnas el rechazo al presidente de la República con un no, implica que le deja el terreno completo a Morena y al presidente. Y el presidente el día lunes 11 de abril, así sea con 8.900.000 participantes, va a decir que claramente se expresó la ciudadanía respaldándolo y que si no fue más la participación, pues es por culpa del INE, que no te puso la casilla donde estabas acostumbrado a ir.
Pareciera entonces como que hay los dos puntos de vista. Quien dice la oposición no podía hacer campaña porque, pues como decía Leonardo, le hace el caldo gordo al presidente, pero al no hacer campaña, igualmente, pues pareciera que le está dejando la cancha de juego para él solito. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo critico a la oposición en muchas cosas. Yo creo que la oposición está flaca. Sinceramente, el presidente del PAN se la pasa destapando 1000 veces a los candidatos y ninguno crece. Y el presidente del PRI se la pasa destapándose a sí mismo 1000 veces y tampoco crece. Yo creo que la oposición sí necesita pensarse, repensarse y críticamente y buscar quién encabece los esfuerzos de un hervidero social y de un enojo social que se expresa en las mujeres el 8 de marzo, que se expresa en la UNAM, que se expresa en la UDG, que yo lo vi en la Feria del Libro, que se expresa en el CIDE, que se expresa en los medios de comunicación, que se expresa en tanta gente con tanto dolor. Yo creo que la oposición tiene que pensarse. Pero esta es una trampa, es una revocación trampa. Es una revocación que está cantado el resultado. El presidente ya tiene agenda para después del día 10. Ya dijo que iba a mandar una reforma electoral. Ya tiene agenda para después del día 10. Ni él se la cree. Está como en la consulta para juzgar a los expresidentes, que era una consulta en la que él votó en contra de juzgarlos y ahora todo el mundo habla mal de los expresidentes. Pues si él votó en contra, el propio presidente, de juzgar a los expresidentes, es una revocación trampa. Y a eso está perfectamente respetable quienes dicen que no, que se le hace el caldo gordo, y yo creo que la oposición se debe preparar con seriedad, con seriedad para el 2024. Se han aprobado piezas legislativas que yo no entiendo. Espero que la oposición, el PRI, no vote una reforma en sus términos como está, eléctrica, el PRI en la Cámara de Diputados. Aquí en el Senado se han cometido cada barbaridad en el Poder Judicial. Ahora se lamentan de haber votado por Loreto Ortiz. Pues Loreto Ortiz, la aprobaron senadores del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues sí, la oposición tiene que hacer un examen, no caer en la revocación trampa y prepararse para el 2024. Víctor Piz. Sí, nada más para redondear el tema de la revocación, Germán, senadoras y senadores del PAN, del PRI, del PRD y del Grupo Plural presentan esta acción de inconstitucionalidad contra el decreto que interpreta la difusión, ¿no?, de la consulta de revocación de mandato, o sea, que le permite a los funcionarios hacer la difusión. ¿Es inconstitucional este decretazo? ¿Viola la ley? Sí, desde mi punto de vista sí, por eso lo firmamos, porque es mover las reglas a medio partido, es mover las reglas y mover el ancho de las porterías y mover el área de penalti y mover las reglas del juego ya una vez iniciado el juego. Eso nos parece tramposo y por eso lo suscribimos. No se pueden mover las reglas, no se pueden mover las condiciones de competencia, y con ánimo de que crezca la afluencia a las casillas, se movieron estas reglas. Entonces, nosotros por eso lo votamos. Yo insisto, un voto abajo de los 30 millones que obtuvo en el 2018 es una derrota. Un voto abajo de los 15 millones de votos que obtuvo en la última elección intermedia es derrota. Un voto abajo de Anaya es derrota. Un voto abajo de Meade es derrota. Un voto abajo de los 11 millones de firmas no solo es derrota, es confesión de tramposos, de votos que llevaron más firmas, es decir, llevaron de muertos o de gente que no fue libremente a convocar a la revocación. Entonces, ahí están los números absolutos. Ya veremos los resultados, pero yo de una vez digo que un voto abajo de 30 o de cada de esas categorías que acabo de decir es una derrota. Pues por eso andan en la movilización total, para llevar a las urnas ese día la mayor cantidad de simpatizantes o seguidores del presidente. Por eso las frases estas en los espectaculares ilegales de no está solo y vamos a acompañarlo y este tipo de cosas. Pero, en fin, para aprovechar el tiempo, Germán, porque ya apareció por ahí
tangencialmente, pero es muy importante. Lo ha anunciado en la semana que termina su intención de los componentes que integrarían esta iniciativa de reforma electoral. Reducir al INE, que la gente vote por los consejeros electorales y vote por los magistrados del Tribunal Electoral, algo sin duda sin precedentes, reducir los presupuestos, acortar el Consejo. Tu lectura y opinión de esta reforma, por favor. Leonardo, es peligrosa, es grave. A la 4T no le gustan las autonomías. No le gusta la autonomía del Banco de México, por eso se adelanta y él dice antes de la convención bancaria la tasa, cómo va a quedar la tasa de interés. No le gusta la autonomía de la UNAM, por eso critica a la UNAM de elitista y de neoliberal. No le gusta la autonomía del CIDE, no le gusta la autonomía del INAI, no le gusta la autonomía de la Fiscalía, por eso una y otra vez le dice al fiscal, tú tranquilo, como alguna vez Peña le dijo a Rosario Robles, tú tranquilo, algo así. Esas autonomías tienen una expresión acabada de orgullo mexicano en el INE. El INE es un árbitro autónomo. Fue votado incluso por los de Morena, estos últimos 4 nombramientos, con más del 90% de la Cámara de los Diputados. Esa autonomía debe ser cuidada. Y Morena quiere, ya que les gusta tanto la historia, voy a decir qué quiere en términos históricos. Así como el virrey español quería la cabeza del cura Hidalgo colgada en un gancho en la Alhóndiga de Granaditas, así la 4T quiere la cabeza colgada de Lorenzo Córdoba en la esquina de Palacio Nacional, la esquina por donde se entran las mañaneras, y no lo debemos permitir. No debemos permitir porque es el árbitro electoral que ha permitido la alternancia del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, y es garantía de que cuenta el voto el ciudadano en las casillas. No es Lorenzo Córdoba en la cúspide del INE, sino es el ciudadano en las casillas. Y en ese sentido, nosotros no acompañaremos ninguna reforma que debilite al Instituto Nacional Electoral o que quiera colgar la cabeza del michoacano, su papá era michoacano, Lorenzo Córdoba, en la esquina de Palacio Nacional. No les vamos a dar ese trofeo de guerra autoritaria y yo espero que la oposición ponga todo su esfuerzo cívico, todo su empeño electoral en no desmantelar al árbitro, que es lo último que queda para que haya una competencia en el 2024 y que nadie abra filas y que todos cerremos filas, para decirlo mejor dicho, con el Instituto Nacional Electoral. Clarísimo. Enrique, por favor. Un tema adicional, Germán. La próxima semana, eventualmente, se votaría la reforma a la Constitución en materia de energía. Al menos eso es lo que ha dicho la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Se esperaba que esta votación tuviera lugar hasta después de las elecciones del mes de junio. Pareciera que algo se precipitó para buscar rápidamente un desenlace en esta propuesta. Aunque corresponde como Cámara de origen a la de Diputados, tú estás en la de Senadores, pues eres un observador agudo de la vida política nacional. ¿Qué ves atrás de ello? ¿Será que el presidente quiere deshacerse ya de ese tema, pasar a otra cosa, al tema político que esta semana puso sobre la mesa? ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es que todo lo que encienda a la sociedad, la divida y la haga participar en la revocación, todo eso va a hacer el presidente en estos días. Este es un tema que enciende a sus bases, que enciende a sus redes sociales y redes digitales. Entonces, es un revulsivo, un motorcito para echar a andar gente a las casillas en la revocación. Ese tema, como es el tema también de ponerle distancia
En estos días vino Kerry, ponerle distancia a los Estados Unidos, o como es pedirle perdón, que pidan perdón los españoles, o traer el penacho de Viena, todas esas cosas. Son revulsivos y motorcitos para sus bases. Yo veo eso. Segundo, espero que el PRI, que ha dicho Alito que sí, que no, y Moreira, que no han sido claros y tajantes, tal como está la iniciativa, no debe votarse. Tal y como está, nosotros en el Senado no la acompañaremos y creo que no avanzaría en el Senado de la República. Incluso ya ha hecho manifestaciones críticas de que se puede armar un Fobaproa eléctrico. Tú sabes más de esto, Enrique, que yo, pero lo ha hecho el propio coordinador Monreal. Nada de desmantelar los contratos de manera retroactiva, nada de no cumplir el Acuerdo de París en materia de combate a la carbonización de la energía en México. Y por nuestra parte, en Movimiento, en el Grupo Plural, tenemos una senadora de Baja California que reclama que haya generación de energía o compromisos de inversión a generación de energía en Baja California, y si no hay, tampoco lo votaremos. Y yo creo que las pequeñas y medianas empresas, me refiero a los que tienen propiedades, pequeñas y medianas terrenos, a los ejidos, a los comuneros, que tienen servidumbres de paso, con compañías eléctricas privadas, ciertamente, pero también con CFE, deben tener alguna preferencia de pago a las servidumbres o a lo que les deben las grandes compañías eléctricas o la propia CFE, que luego trae a los pequeños propietarios en verdaderos calvarios burocráticos para pagarles lo que se les debe. Si no hay eso, nosotros hemos comunicado en carta al secretario de Gobernación que no lo acompañaremos ninguna reforma. Yo espero que solo sea un revulsivo de la revocación de mandato y con serenidad se reflexione sobre cambios a esa iniciativa que hizo el presidente. Así como está, no creo que pase, por lo menos en el Senado de la República. Importante valoración, Germán. Víctor, rápidamente, antes de irnos a la pausa. Sí, digo, ya el tema está en la mesa, pero sobre el significado de la toga y sus colores, que en el caso de los ministros de la Corte es una toga negra. Germán Martínez escribió un muy interesante artículo esta semana donde lanza la pregunta de si la ministra Loretta Ortiz está impedida de participar en la discusión de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Ella es la ponente y su proyecto propone rechazar la inconstitucionalidad de esta ley secundaria. Y aquí las preguntas, Germán, ¿tiene ella algún prejuicio, como se dice en el artículo, considerando que como diputada votó, diputada de anterior legislatura, contra la reforma energética de 2013? Y creo que la clave también está aquí, a propósito de lo que preguntaba Enrique, ¿habrá reforma eléctrica vía la Corte? Es una muy buena pregunta. Tiene 3 impugnaciones en su mesa que le llegaron al ministro Franco y que se las retornaron a ella cuando llegó a la Corte. Tiene una impugnación de parte de nosotros, de los senadores, tiene una de COFESE y tiene una, si no recuerdo mal, del gobierno de Colima. Ella, en sentido lato, en sentido amplio, votó en contra de un modelo energético que está en la Constitución. En sentido estricto, revisará la ley de la industria eléctrica, que se votó también recientemente. No es lo mismo lo que votó ella que lo que está revisando, pero el modelo constitucional sí es. Yo creo que por un prurito, por una elegancia, se debe excusar, y excusarla no es acusarla. Excusar es poner a consideración ese conflicto de sus compañeros y que sus compañeros, como dicen los abogados, califiquen el impedimento. Yo creo que sí, cuando votó les dijo traidores a los que votaron con el otro modelo de energía que quiere. Les dijo traidores. Entonces, yo creo que por elegancia, por cortesía, por ética, debe decir que ella, lo que sanciona la ley orgánica del Poder Judicial es la gestión a favor o en
contra de los asuntos que tiene en su tribunal un juez. Ella es juez constitucional. Ella gestionó en contra de las pretensiones de los senadores de la COFES y del gobernador de Colima. Luego, entonces, creo que sí se puede actualizar el conflicto de interés y que lo califiquen sus pares. Es todo lo que nosotros pedimos, que lo revele ella, que no lo esconda debajo de la toga, sino que lo exponga y que los demás digan no es conflicto de interés o sí es conflicto de interés y no votas y solo 10 decidimos. Soy escéptico, Germán, me parece que sería un comportamiento ejemplar de la ministra Ortiz y no la veo en esa ruta con la preparación de la propuesta y todo esto. Pero bueno, déjenos hacer rápidamente una pausa, vamos a mensajes, volvemos enseguida. Germán, quiero pedirte una reflexión personal, un juicio personal para muchos quienes te conocemos desde hace años y de tu trayectoria política y de tu militancia en el PAN, de tu trabajo ahí, nos llamó profundamente la atención el que te sumaras a la campaña del López Obrador y a Morena. Lo hiciste, ocupaste un cargo en el gobierno, renunciaste después. ¿Qué viste entonces que no ves ahora? ¿O qué te llevó en ese momento a sumarte a esa propuesta, a ese proyecto? ¿Y qué encontraste después que supongo te decepcionó o te hizo tomar distancia y retirarte? Si lo quieres compartir con el auditorio, por favor. Gracias, Leonardo, por la pregunta. Y es muy sencilla de responder desde mi convicción. Y lo digo con toda honestidad cívica. Yo abracé la bandera poderosa de por el bien de todos, primero los pobres. Eso me gustó a mí y me gusta, soy muy mal católico y me gusta porque eso está en los documentos del Concilio Vaticano II y se hizo hasta una teología muy latinoamericana de eso que se llamó opción preferencial por los pobres. Yo sí creo que hay una deuda social que pagar en México entre quienes tienen privilegios, algunos con mérito, alcanzados con mérito, muy bien, pero otros privilegios indebidos, ilegales, y quienes no tienen oportunidades de desarrollo, y esa reconciliación es la que a mí me importa. Y en esa reconciliación, de eso hablaba, usaba el verbo reconciliar el presidente. Y yo ahora ya no lo veo. Yo veo más pobres ahora, en las últimas mediciones, casi 4 millones más de pobres. Veo más gente acudiendo a consultorios adyacentes a farmacias, es decir, más gente que usa la medicina privada, es decir, estamos privatizando la salud en México, un gobierno que se dice comprometido con los más desfavorecidos, con los más descartables, como diría el Papa Francisco, para decirlo con toda claridad. No soy muy mal católico, insisto, no soy de, pero me llama la atención ese valor de solidaridad y de aprecio. Yo voté por 2 cosas por López Obrador, nada más, por igualar al país y por combatir la corrupción, que yo sí la vi en mi pasado, la verdad, también hay que decirlo, y ahí tiene que hacer un examen el PAN, partido el que yo presidí. Nada más por esas 2 cosas. Yo no voté por él porque Hernán Cortés y la Malinche, porque Moctezuma y porque la cosmovisión que trae en la cabeza de la historia de México, no. Yo voté porque esas 2 cosas merecen mayor eficacia y no estoy viendo eficacia para combatir la pobreza ni para combatir la corrupción. Y eso es lo que me ha apartado de él. Pero esa bandera de por el bien de todos, primero los pobres, permanecerá a pesar de la ineficacia de la 4T. Y esa bandera es la que debería arrebatar, me permito sugerirle a la oposición, debería arrebatar o competirle siquiera, si quiere acercarse en el 2024 a pagar la deuda social, hubiera levantado con mucho gusto la mano
a una reforma fiscal integral para igualar, para dar más programas sociales, para que los programas sociales sean sustentables, medibles, verificables, y no solamente sexenales, personalistas, de siervos de la nación, sin mediciones, sin verificación. Yo hubiera votado con gusto, y todavía votaría con gusto, una reforma fiscal integral que genere crecimiento y que genere desarrollo. Eso es lo que yo quería. Yo quería eso y no lo he encontrado, no he encontrado eficacia para acabar con la pobreza, para decirlo en pocas palabras, a la pregunta que tú me dices, y con ese compromiso estoy. Yo creo en las cooperativas. Veo que la cooperativa Cruz Azul anda en los litigios entre Gertz y Scherer. Yo creo en las sociedades de mutuo, en las cajas de ahorro. Yo creo en las acciones colectivas. Yo creo en las comunidades, como les acabo de decir ahorita con lo de la reforma eléctrica. Creo en esas agrupaciones de solidaridad social. Eso lo aprendí del PAN, sinceramente. Lo aprendí de iniciativas de Juan Landerreche, de Gerardo Medina, de Carlos Castillo Peraza y de uno que se fue también con Morena, de Bernardo Batis, cuando estaba en el PAN. Yo creo en ese compromiso social, creo en esa libertad, pero con el adjetivo de social. Muy claro, te agradezco mucho la franqueza, la honestidad. Yo coincido contigo en que estas dos banderas promovidas, anunciadas, eje central de esta narrativa de la que hablaba Enrique, el combate brutal a la corrupción y disminuir, neutralizar la pobreza, pues son dos de los grandes fracasos, lo digo yo, no lo dices tú, de esta administración, porque pues ni hay un combate frontal contra la corrupción, y tampoco hay una política económica sustentable para disminuir la pobreza. Al contrario, tenemos más pobres hoy que en el 2018. Enrique, por favor. Germán, ahora déjame pedirte una reflexión respecto al futuro, ya no del pasado. Empezábamos a hablar hace unos minutos acerca del 2024. Ya les estás dando sugerencias a la oposición respecto a qué banderas deben tomar en la próxima contienda presidencial. Pero hay quien piensa que para que haya una verdadera competencia en las elecciones de aquel año, va a ser necesario que la oposición vuelva a establecer alianzas, vuelva a establecer coaliciones. Una coalición como ocurrió en las elecciones del 2021 y más aún, incluso sumando a Movimiento Ciudadano, para que realmente haya posibilidades de competir, porque de lo contrario, el margen para que algún candidato o candidata de Morena gane en ese proceso, pues es mucho mayor. ¿Cómo visualizas esta ruta? ¿Realmente percibes que es esto una posibilidad? ¿Es algo que se aleja? ¿Cuál es tu sentir en este momento respecto a esa condición de la oposición? Primero, lo que yo digo del futuro, Enrique, estoy en política y soy optimista del futuro de este país. Yo no soy pesimista ni creo que este país se va a acabar en la podredumbre. No, este país tiene futuro y tiene futuro en sus jóvenes. Y déjame reiterar que lo vi en la UDG, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que lo veo en las universidades, que lo veo en el CIDE, en el CIDE combativo, que lo veo en la UNAM. Es decir, lo veo en la inteligencia. Lo primero para generar una alternativa es oponerle a la ignorancia a la inteligencia. Lo primero. Lo segundo es de poder, debemos restablecer el concepto de república. La república es lo contrario al imperio, al emperador, al gobierno de un solo hombre. Esto no es México, el gobierno unipersonal de una sola persona. La alternativa se debe construir revalorizando a la república. Y la república es un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial fuerte. Es la república en la que soñó Benito Juárez, que tanto se invoca y que tanto se traiciona, con gobiernos centralistas y con actitudes personalistas. Segundo, yo quiero una alternativa con más mundo.
que acepte que somos parte de un concierto internacional en donde parte y gran parte de México está en Estados Unidos trabajando para mantener a sus familias en México. Gran parte de los ingresos de nuestro Producto Interno Bruto los da el petróleo, sí, pero en caída, los da el turismo, sí, pero lo asustamos, los da el aguacate de Michoacán, sí, la industria automotriz, sí, pero la mano de obra que trabaja y que se parte el lomo en los Estados Unidos, y no entender eso, no entender que tenemos ventajas en el mundo, es parte de lo que tenemos atorado nuestro crecimiento y pensando que solo con ayudas y siervos de la nación vamos a salir adelante. Entonces, yo finalmente creo, para responder a tu pregunta y no rehuirla, que sí, contra el gobierno de una sola persona, la alternativa ahora debe ser de un grupo, de un equipo de inteligentes hombres y mujeres inteligentes que sepan de políticas públicas, que sepan de respeto a las leyes, que sepan de sensibilidad y que se conduelan frente al dolor de las víctimas, como lo dije al principio de esta entrevista. Yo sí creo que un grupo, más allá de un amontonamiento de partidos, un grupo de inteligencia tiene la oportunidad frente a quienes han demostrado indolencia frente al dolor e ignorancia para acabar con la corrupción y la pobreza. Víctor, adelante. En el bloque anterior, Germán, referías que al presidente no le gustan las autonomías, citabas el caso del Banco de México, del INE, del INAI y de otros organismos autónomos. Lo comento porque quiero preguntar si es que estaría en juego la independencia judicial, si la Corte está manteniendo la imparcialidad en asuntos relevantes. Uno es el que ya mencionábamos de la ley de la industria eléctrica. Acabamos de ver este caso de la señora Laura Morán y la señora Alejandra Cuevas, en donde finalmente la Corte las absuelve, ¿no? Además con una mayoría aplastante, 11-0. Pero quizá la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con estos casos si no se hubieran conocido los audios del fiscal Gertz y su hombre de confianza? Que por cierto, el fiscal Gertz estuvo ahí en el Senado en una reunión donde dicen algunos observadores estuvo muy acolchonado, no estuvo el Grupo Plural en esa reunión, pero bueno, la pregunta es si hay este peligro sobre la independencia del máximo tribunal. Sí perdimos una oportunidad, para decir un tema del Poder Judicial, sí perdimos una oportunidad de reformarlo a fondo, y como quería el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y solo son palabras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un documento firmado por Fix, Fierro en paz descanse, solo acrecentamos el presidencialismo judicial, sinceramente. No quiero abundar en ello, son cosas más técnicas, pero solo acrecentamos ese presidencialismo judicial. El caso de Cuevas, en un día se atrajo el asunto, el 8 de noviembre, se atrajo el asunto a la Corte cuando ya lo iban a resolver los tribunales colegiados, tribunales inferiores a la Corte. Entonces, ahí hubo vasos comunicantes que se exhibieron en el espionaje entre el fiscal y los jueces, vasos comunicantes que son corrupción, vasos comunicantes que son desequilibrio procesal y que colocan a una de las partes en privilegio frente a otras a la hora de alegar frente a un juez un asunto. Sí estuve yo en esa reunión con el fiscal. La pedimos nosotros desde el 26, el Grupo Plural, desde el 26 de octubre. Y ahí el fiscal no dio nombres. Él acusó públicamente e internamente de una extorsión mediática criminal. Y yo, Germán Martínez, le pidió nombres, perdón por la primera persona, lo interrumpí y le dije, este es el momento para que usted diga. Y él dijo, pronto lo sabrá, don Germán, dirigiéndose a mí, y le exigimos con Clemente Castañeda, senador de Jalisco,
resultados en varias materias, en tortura, en desapariciones forzadas, en Ayotzinapa mismo. Y él quedó de dar a conocer quién lo espiaba, quién tiene aparatos para espiar, quién tiene los resguardos para espiar, si lo espiaba Scherer en la consejería, si lo espiaba algún gobernador, si lo espiaba X, y quedará como hablador. Si no, solicita órdenes de aprehensión pronto por quien lo espió inmediatamente, y quedará como un fiscal inútil, porque sí lo prometió. Ahí estaba el senador Monreal, ahí estaba, bueno, pues todos los... yo mismo, insisto, estaba en esa reunión, yo fui el que le pregunté por el espionaje, yo fui el que le dije, y ante ese grupo comprometió a dar resultados pronto. Pronto lo sabrán. Entonces yo estoy esperando que el fiscal cumpla su palabra que dio en sede legislativa, y también dijo que iba a acatarlo de la Corte. Bueno, pues eso no le queda de otra, lo tiene que acatar, vivimos en un Estado de Derecho, pero no había necesidad de meter a la Corte en este problema. Lo hubiera resuelto un tribunal colegiado y le hubieran ahorrado como 140 días de cárcel a esa señora que estuvo injustamente presa allí. Y también queda a deber la fiscal de la Ciudad de México, que ese expediente no se movió hasta que llegó el fiscal, y hasta que llegó ella no se movió ese expediente, y estaba nada más ahí la denuncia que había puesto él, y queda raspada la Fiscalía de la Ciudad de México, la Suprema Corte por esos días, el presidente de la Corte. Afortunadamente todos resolvieron ese asunto bien, pero sí quedó al descubierto, insisto, esos vasos comunicantes entre el fiscal y un juez. Ilegales e ilícitos, y que hay pues por ahí reportes de que existían ya desde la Consejería Jurídica de la Presidencia también. Este tema de la Fiscalía Capitalina, Germán, gravísimo. Se inventó un delito para meter a esa señora en la cárcel. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Y por cierto, la señora Godoy y la señora Sheinbaum, y nadie da la cara sobre el tema ni explicar nada. Nos quedan unos minutos. Enrique, por favor, preguntas finales. Germán, ¿cuál es tu balance de la formación del Grupo Plural en el Senado? Hubo interrogantes cuando lo conformaron, la utilidad que tendría, la funcionalidad que tendría. Ahora que ya ha transcurrido un cierto tiempo, ¿fue una decisión correcta? ¿Cuál es el corte de caja que haces en este momento? Sí, yo hago un balance positivo. Perdón por decirlo, es un grupo histórico en el Senado. Es un grupo mixto que la Constitución de la Ciudad de México contempla, que contemplan algunas constituciones de los estados, que existe en España, que existe en Francia, que incluso existe en el Parlamento inglés. Un grupo mixto de quienes no están tranquilos y contentos con el corset de los partidos, o de quienes son electos por la vía independiente. Mi balance es positivo. Y segundo, fuimos a que nos legalizara una sentencia del Tribunal Electoral, del Poder Superior, del Poder Judicial Electoral, porque nos expulsaron de la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente suple al Congreso en su conjunto, diputados y senadores, cuando está en receso el Congreso. Pero puede aprobar la licencia del presidente, puede ordenar el desplazamiento de Guardia Nacional, puede aprobar embajadores y cónsules, etcétera. Entonces, a nosotros nos quisieron expulsar de ahí. Ya ganamos que vamos a participar en la próxima Comisión Permanente. Hay tratadistas que dicen que hay que abrir paso. Esto es un paso ciudadano, que es el paso que se abrió a las candidaturas independientes, el paso que se abrió a la reelección de diputados y de senadores para que los ciudadanos decidan, y no decidan solo las cúpulas de los partidos. Yo creo que dimos un paso histórico, y será cuestión de dar resultados históricos. Nosotros tenemos turno de voz, nosotros no tenemos dinero, como grupo parlamentario no nos dan dinero, no lo pedimos, no lo queremos, solo queremos el derecho a voz y el derecho a influir en las decisiones. Y si está nuestra voz en las piezas legislativas, incluido, lo digo, para la reforma eléctrica, si está nuestra voz, la de Gustavo Madero, la de Álvarez y Casa, la de Alejandra León, la de Nancy de la Sierra, la de la senadora Jurado de Aguascalientes,
ya somos 6. Si está nuestra voz en las diversas piezas legislativas, se encontrarán nuestros votos. Entonces, sí es una llamada de atención a los partidos, al sistema de partidos, y es un grupo histórico que por primera vez se funda en el Senado, y yo creo que hemos dejado y queremos dejar una huella parlamentaria. Víctor, por favor. Supongo, Germán, que en esa condición el Grupo Plural irá en algunas votaciones con el partido mayoritario, en otras probablemente con el bloque opositor, el bloque de contención, irá viendo qué decisiones tomar ya en las votaciones, ¿no? Sí, nosotros votamos en contra del embajador en España, de Quirino Ordaz, y votamos a favor del embajador de Gives en Venezuela. No estamos casados por estar en contra de todo al presidente, ni estamos casados con un bando o con otro. Más bien al contrario, queremos ser un gozne que aproxime, que dialogue, que dé argumentos, que eleve el nivel del debate, que ponga las condiciones, que le ponga cierta filosofía, cierta metodología y ciencia, y perdón por decirlo, pero inteligencia también, ¿por qué no decirlo?, al debate parlamentario. No, claro, por supuesto que sí. Por cierto, hay un tema, un punto final, Germán, pero otra preocupación muy extendida es el de la rendición de cuentas. Este gobierno parece que está peleado con entregar informes, reportes, explicar asignaciones de contratos, adjudicaciones de obras. Eso es un gran pozo oscuro, cuando prometieron lo contrario. Por cierto, la Auditoría Superior de la Federación le impidieron hacer una auditoría en la Cámara de Diputados. Es una cosa terrible y escandalosa. Finalmente, antes de irnos, un comentario a esto. La verdad lo contesto con el aeropuerto Felipe Ángeles. Yo soy de los que me da gusto que se haya construido ese aeropuerto. Desde Fox, desde Pedro Cerizola y Los Patos y Atenco, que no se solucionó por el entonces secretario Krill, 20 y tantos años que no se pudo hacer algo así. No es el aeropuerto que yo hubiera querido en Texcoco, es la verdad. Pero ese aeropuerto, bien, yo lo saludo. Pero no acepto que a los militares no se les escudriñe y se les fiscalice a los que hicieron el aeropuerto. La verdad, remataría la faena López Obrador si se conocen bien esos contratos, si se conocen esas proveedurías, si se conocen bien quiénes, y si un día les guardan un minuto de silencio en la mañanera a los que murieron en esa obra. Tantita condolencia frente a los muertos de la pandemia, que es responsable López-Gatell, de la violencia, que es responsable el fiscal y que es responsable los jueces, que somos responsables muchos, todos, incluido el Senado que aprueba la estrategia. Yo soy responsable y por eso me conduele. Pero la verdad, remataría la faena del aeropuerto si se les vigila su evolución patrimonial a los generales y a los tenientes, a los coroneles que estuvieron ahí, y se les guarda un minuto de silencio a los que murieron en esa obra. Ojalá, senador, lo veo complicado. Nadie entrega cuentas en las Fuerzas Armadas. Enrique, conclusiones, se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Senador Martínez, te agradecemos profundamente la apertura y la disposición para este espacio. Enrique Quintana. Solamente agradecer, siempre es un gusto compartir reflexiones y conversar con Germán Martínez, así que esperamos hacerlo con recurrencia en este espacio, Germán. Como siempre, bienvenido. A la orden, Enrique. Gracias, muchas gracias. Víctor Piz. Igualmente agradecer al senador Martínez Cázares que nos haya acompañado esta noche y alentarlo a que siga dando buenos debates ahí en el Senado. Gracias, senador. Gracias, Víctor, muy amable. Seguiremos en comunicación. Senador, muchísimas gracias aquí en la Silla Roja y, bueno, éxito en esta valiosa labor en el Senado de la República. Muy buenas noches y muchas gracias a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. La Silla Roja puntualmente aquí la semana entrante. Hasta entonces, gracias.